Ahora sí, vamos a presentar a los dirigentes de E-Salud. Me refiero a Alberto Mesa y al Rubén Escarza de la FENDU. Alberto Mesa, y además se encuentra con nosotros el dirigente Escarza de la FENDU de la región, de Héctor Escarza, que se encuentra también en nuestros estudios. Bueno, muy buenas noches, Alberto, muy buenas noches, Héctor, gracias por estar acompañándonos en esta programación especial con respecto a las movilizaciones y a la situación que hoy día vivimos. Alberto, buenas noches. Buenas noches, estimado Marcos, buenas noches, compañero Héctor. Acá agradecerte por este espacio, Marcos. Importante, creo que el de la prensa justamente alternativa, ¿no? De la que no es comercial, pero que justamente entrega mucha información que no se ve pues en los grandes medios. Gracias y a tu orden, Marcos. Sí, Alberto, quería preguntarte, esta situación durante este año y medio, en realidad ya son varios años, ¿no? ¿Qué efecto ha tenido en la seguridad social, en la salud, mejor dicho, ¿no? Creo que han tenido hasta 5 presidentes. Sí, bueno, es lamentable, ¿no? Nosotros como sindicato de tecnólogos médicos de la seguridad social estamos realmente preocupados, ¿no? Algo que no se ha visto nunca antes. Nosotros estamos pasando por una situación crítica, ¿no? La seguridad social no solamente es de salud, como se sabe, sino también es las prestaciones económicas, las prestaciones sociales, los subsidios. Pero hablando propiamente de la seguridad social de salud, también, ¿no? Vemos que el servicio que nosotros brindamos lamentablemente es muy limitado y eso se percibe, ¿no? Por parte de los propios asegurados, que es realmente insuficiente, ¿no? Para los 12 millones de asegurados que atendemos y en la pandemia se atendió no solamente a asegurados, también no asegurados. Lamentablemente no es la situación que debemos estar con el presupuesto que Salud maneja, ¿no? Pero sin embargo los trabajadores vamos a seguir avanzando y sosteniendo, ¿no? Porque definitivamente no vamos a permitir que la seguridad social, digamos, se elimine, se fusione o desaparezca, porque esto es para futuro, para nuestras familias y para todos los trabajadores que sostenemos la seguridad social, ¿no? Que somos los que sostenemos en realidad esto que es un derecho constitucional. Sí, Héctor, sabemos cómo se encuentra ahorita la ciudad de Puno, han habido movilizaciones muy fuertes, ¿no? ¿Cuáles son las pretensiones de la población? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que se están organizando para protestar y cuáles son sus objetivos? Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Alberto. Gusto en poder entablar este diálogo. Yo creo que la mayoría de la población en Puno siente este principio de indignación. La indignación porque se siente que le están robando su decisión. Ellos asumieron en cierto sentido la presencia de respaldar al presidente Pedro Castillo y hoy, sin ningún tipo de elección, sin ningún tipo de condiciones democráticas, le usurpan y le roban el derecho. Entonces la población se siente indignada porque no se siente representada por ninguna de las autoridades que hoy han asumido prepotentemente la situación de la conducción del país. Aquí en Puno, las provincias tienen una dinámica distinta a las organizaciones sociales que se dan en las ciudades más grandes, ¿no? Puno y Juliaca. Ellos mantienen todavía cerradas en cierto nivel los espacios en toda la zona sur, y en la zona de Puno y Juliaca se ha hecho un acuerdo a través del Frente de Organizaciones Populares y también las organizaciones campesinas y las organizaciones de las comunidades indígenas con el propósito de reiniciar la huelga el día 4. Una huelga nacional indefinida en la cual se han sumado totalmente los transportistas, inclusive del servicio urbano, que son los que garantizan en alguna medida este espacio,
y a la vez también en la zona norte, que viene a ser las zonas de Carabaya, donde está más que todo la vigencia de las posibles explotaciones de litio, y las zonas de Azángaro, mantienen también todavía su lucha en los espacios de continuar esto hasta derrocar, dice, a Dina Boluarte. En las zonas salidas al Cusco, que es la zona de Yaviri, han soldado los puentes para que no haya ningún tipo de tránsito, y bueno, la gente hace escalas para poder salir. Aún así, esto está invisibilizado por la prensa oficial, pero felizmente aquí en la ciudad de Puno, la prensa tiene de repente una postura mucho más amplia, mucho más democrática, e nos tienen informados constantemente sobre las situaciones que se dan a nivel nacional. ¿Qué pasa con la policía y con el ejército? El ejército está saliendo sencillamente a resguardar las instituciones militares, que son la Casa del General, que está en el centro de la ciudad, y la residencia de los militares, pero todavía no está actuando en la confrontación directa. La policía sí está cuidando las instituciones públicas como el Poder Judicial, los bancos, las empresas de venta de productos como Plaza Vea, y un poco que se dispersa y la población sigue su lucha en las distintas provincias. Se ha anunciado inclusive por la zona de Juli, la zona de Ilave, que a partir del 4 van a radicalizar mucho más su huelga. Hay un elemento más que juega aquí. Aquí han sido destituidos los tenientes gobernadores, o mejor dicho, los gobernadores también provinciales. Y casi ellos en organización inclusive no tienen, bueno, ellos dicen, aunque no nos pague, la cosa es de que nosotros queremos la restitución de nuestro presidente. Entonces hay todo un movimiento de distintas organizaciones sociales, políticas, indígenas, que se han sentido indignados y que están asumiendo en alguna medida el derecho de solicitar ya inmediatamente la renuncia. Entonces, en la última asamblea que han tenido el día de ayer, han decidido también reorganizar la marcha a los 4 suyos y también marchar a la capital. Bueno, todas esas son las informaciones particulares de un gremio, un sector que se siente indignado totalmente y que ninguno de los que están en cierto sentido del poder los representa. Dina Boluarte no me representa, tampoco me representa el Congreso, por lo tanto mi voto está siendo mancillado. Esa sería quizás una de las posturas que asumo y te informo, Marcos, en relación aquí a la región Puno. Alberto, sin lugar a dudas, no solamente es una lucha de los trabajadores y del pueblo a nivel nacional, sino también en la ciudad capital. Por lo tanto, queríamos saber cuál es la apreciación en términos generales de lo que viene sucediendo en el Perú tras la destitución de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte. Sí, Marcos, en realidad nosotros no podemos ser ajenos a la situación política nacional, ¿no? Nosotros realmente lamentamos que tantos peruanos, casi 30, hayan perdido la vida de una manera abusiva, ¿no? A través de esta represión policial y militar, que seguramente tampoco es generalizada, pero se tiene que identificar definitivamente quiénes han sido, los actores, ¿no? Que han cometido estos ilícitos. Nosotros también salimos a protestar, y al igual que muchos de los peruanos que seguramente están en las calles, es un acto natural y es un acto constitucional que nos ampara poder salir a la protesta. Y seguramente en esta época de recorte de derechos, que tampoco lo vemos con buenos ojos, se va a intentar, ¿no? Vemos que la política está virando a un sentido muy peligroso, ¿no? Donde se están limitando los derechos, se está intentando recortar cualquier acto de protesta. Hoy día, que pude estar cerca de la Plaza San Martín, prácticamente está tomada, ¿no? Por los militares, y no hay acceso a los lugares públicos, a muchos lugares públicos, y vemos, ¿no? Como ya en muchos otros lugares, y seguramente tiene una justificación, pero que realmente esto no es democracia.
¿no? Y justamente el término del tema mío, que sin democracia no hay salud, es verdad, ¿no? La democracia es vivir en armonía, poder tener, digamos, los derechos, todos los peruanos, ¿no? Porque también es parte de la propia vida, es parte, en este caso nosotros como trabajadores de salud, lamentamos, ¿no? Llegan a los hospitales heridos, a veces compañeros que ya no se puede hacer mucho, y realmente esto es muy penoso. Nosotros esperamos que realmente esta política no continúe, porque también vamos a estar nosotros en las calles, ¿no? Y no nos gustaría o no estaría bien que haya este tipo de represión. Siempre hemos vivido la represión. O sea, estamos acostumbrados a las bombas lacrimógenas, a los palos, a muchas otras, pero no de una manera abusiva, ¿no? Como se está dando en esta última etapa, porque nunca se ha visto una cantidad de muertos innecesaria, ¿no? Y seguramente esto es producto, pues, de una desigualdad social de años, ¿no? La gente no sale a protestar de la nada, ¿no? Hay un malestar y seguramente hay una postura que se tiene que asumir, y acá hay responsabilidades, ¿no? Principalmente de los políticos, principalmente de los que están en el gobierno central en este momento, de los que están en el legislativo, también del Poder Judicial y de las otras instituciones que en apariencia son autónomas y que a veces tampoco no tienen tanta autonomía como deberían tener, ¿no? Acá todos tenemos que poner las obras en remojo y se tiene que actuar con mesura y sobre todo en el marco del derecho, ¿no? No se puede hacer el abuso del derecho. Nosotros rechazamos esta cantidad de abusos que se han estado cometiendo y nos solidarizamos también con nuestros compañeros que han estado y que siguen en las calles. Bueno, es lamentable lo que se está viviendo, ¿no? Sinatés es una de las organizaciones más combativas de salud, han hecho huelgas por varias semanas en defensa no solamente de sus derechos laborales, sino también en defensa de los jurados, ¿no? Esperemos pues que esta situación de protestas sociales no tengan la consecuencia de lo que ha sucedido en los primeros días del mes de diciembre y muy por el contrario pues se encamine hacia un adelanto de elecciones, que es lo que más o menos la población ha exigido, pero que el Congreso con la señora Dina Boluarte lo ha planteado hasta el 2024. ¿Qué opinas, Héctor, sobre este acuerdo que ha tomado el Congreso de la República? Bueno, yo creo que es indignante. Van a intentar desde todo punto de vista aplazar esas decisiones porque sabemos de que en una primera legislatura no se logra la aprobación total. Van a alargar esta problemática para poder en alguna medida quedarse los 5 años, como dice el mal mencionado almirante Montoya. Creo que hay un sector de la ultraderecha que está asumiendo en alguna medida que a ellos les corresponde en cierto sentido la toma de decisiones, porque tienen la protección directa del espacio militar y tienen la protección también del Poder Judicial. Frente a esta situación, el país está en alguna medida con una indignación generalizada. La cantidad de muertos de las cuales nosotros podemos hablar, en su gran mayoría son jóvenes que podían tener otro tipo de futuro. Aquí esos jóvenes podían de repente ser también parte de la población estudiantil universitaria. Entonces nosotros nos indignamos también por esa situación y la población comienza a tomar en alguna medida condiciones de respuesta porque no han sido escuchados. Entonces el concepto de democracia está siendo mancillada. La democracia no significa defender lo indefendible. La democracia tiene que estar en cierto sentido también en la entonación con la decisión del pueblo. Y la decisión del pueblo ha tenido que ver mucho con la elección de un presidente. Y lamentablemente todos estos espacios ha generalizado la indignación. Utilizo el concepto de indignación porque no hay aquí simplemente un sentimiento político organizado de algún partido de izquierda o de algún partido de repente de oposición al sistema, sino que sencillamente es la población misma que sale en respuesta de ira, de cólera,
por las decisiones demasiado, se podría decir, dictatoriales que está haciendo el Congreso y que también están haciendo los elementos de poder. Entonces, la decisión de Dina Boluarte simplemente es un intento de querer lograr el aplacamiento de la protesta social, de la protesta del pueblo peruano. Pero creo que se están equivocando porque han utilizado, inclusive estratégicamente, las fechas a puertas de la Navidad, en la cual las personas de una u otra manera intentan visitarse entre familias y todo lo demás. Pero cuando las familias vienen de algunas ciudades, vienen con el mismo concepto de indignación, vienen con el mismo concepto de cólera, de ira contra las decisiones de este gobierno. Entonces se utiliza ya la condición de que Dina Boluarte ha usurpado el poder y se ha vendido ya no a lo que representa o a lo que fue electa, un movimiento que asumía en cierto sentido la propuesta de intentar atender las necesidades del pueblo. Y en se ese ha vendido también, efectivamente, ¿no? Dina Boluarte ha dejado de ser una parte del gobierno de Pedro Castillo, por el cual fue elegida, y se ha pasado a levantar otras banderas. Y esas banderas son la de mantener la Constitución. Al ver, ustedes siempre han planteado que si no se cambia la Constitución, la salud y la salud en el Perú no va a poder ser de calidad y para todos. Tu audio, por favor. Sí, Marcos. En realidad, como tú conoces, a veces hay posturas dentro de la propia organización, ¿no? que pueden ser más marcadas que otras. Definitivamente ninguna norma está escrita en piedra y todo puede mejorarse. Sabemos que esta última constitución, en qué marco y en qué condiciones se dio, ¿no? Y también sabemos que tiene o se ha alineado, no necesariamente a favorecer al trabajador o al peruano de a pie, ¿no? Sabemos que esta constitución vigente es una constitución muy limitada y que no permite pues ejercer los derechos en la amplitud, ¿no? Yo puedo hablar en el marco del trabajo, ¿no? Sabemos que hay normas internacionales superiores a la Constitución, ¿no? Como es el caso, digamos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que habla de que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Pero lamentablemente nuestro marco propio constitucional no lo tiene como tal. Entonces, por más que esta norma, que es superior en el sentido de la jerarquía de normas, no hay forma pues que se le dé una protección. Yo hago un análisis, digamos, en ese sentido, y al final, ¿no? Vemos pues la serie de regímenes con los que muchos trabajadores que hacen la misma función, ¿no? Están los 276, los 728, los CAS regulares, los CAS COVID, los terceros, y por ahí de repente, y cada vez aparecen más, y esta no es una diferenciación que la hacemos nosotros mismos directamente, es una diferenciación que la hacen las propias instituciones públicas, privadas, el mismo, o sea, porque no existe una política nacional de mejorar y de corregir esto que prácticamente apareció en los años 90, ¿no? Con esta nueva constitución. Definitivamente tienen que haber cambios estructurales, ¿no? Particularmente yo apostaría que sea así, pero entiendo también que hay de repente temor, ¿no? A que lo que venga, ¿no? Porque voy a usar la palabra, terruqueado mucho el tema de que lo que viene puede ser peor o que puede ser muy tirado a la izquierda. Acá hay una situación real que es que tienen que haber cambios estructurales, y no solamente en las propias instituciones nacionales, sino esto tiene que digamos, partir justamente desde la Constitución, ¿no? Desde donde se puede legislar, y todo tiene que estar ajustado en ese marco. Nosotros consideramos y esperemos que eso sea un debate, ¿no? Y que no sea limitado como se quiera hacer, ¿no? Y si es que es
lo más democrático, que a través de un referéndum todos podamos elegir si hay o si no hay, creo que es la mejor decisión que se puede, pero no se quiere hacer eso, y eso también es un uso abusivo justamente de las decisiones políticas que toman algunos sectores. Sí, lamentable lo que señalas, y es cierto. El tema de la Constitución también es una bandera que el pueblo viene planteando hace mucho tiempo. ¿Y cómo que ustedes están, Héctor, viendo la viabilidad para hacer este cambio de Constitución que el Congreso no lo quiere realizar? Bueno, a través de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la FENDUS, lanzamos un pronunciamiento hace 4 días, en el cual en una de las consignas decíamos lo siguiente: para solucionar la problemática del país se necesita diálogo y voluntad política, cosa que este gobierno no lo tiene. Entonces, ¿por qué? Porque evitar en cierto sentido toda este derramamiento de sangre es porque tenemos que sentarnos en la mesa a intentar entender cuál es el centro fundamental del meollo del asunto. Y este centro fundamental es pues una constitución que no integra, se podría decir, a la sociedad peruana, y muy especialmente a las clases más necesitadas o los sectores más alejados de la capital. Entonces, aquí vemos en cierto sentido los ataques más fuertes de las transnacionales, de las cuales ni siquiera la población tiene un beneficio particular. En segundo lugar, tenemos un poder judicial parcializado, un poder judicial que ha asumido la condición de defensora sin racionalidad, sin justicia, hacia el statu quo que se intenta implantar. Un sector militar totalmente parcializado, que simplemente obedece las expectativas de las transnacionales y las grandes consorcios internacionales. Y lamentablemente también un parlamento desprestigiado, un congreso totalmente desprestigiado, no querido ni siquiera aceptado por la población. Entonces, ¿cómo podríamos entablar una solución política dentro de este espacio? Es que en Puno se está discutiendo un poco la propuesta de un gobierno provisional o una junta de gobierno transitoria, en la cual podrían estar integradas por los colegios profesionales y la universidad, que son los únicos que no se han manchado ni se han parcializado, o en todo caso algunas otras organizaciones o instituciones que tengan este mismo, se podría decir, currículum, ¿no? Currículum de impecable, diríamos, conducta, ¿no?, frente a la situación que se ha dado en esta problemática. Ya no podemos confiar en que simplemente habiendo nuevas elecciones vamos a entrar con las mismas reglas de juego, con los mismos actores que hoy han manipulado las elecciones para forzar en cierto sentido la presencia de Keiko en la segunda vuelta. Ya no podemos confiar en una junta militar que se ha parcializado y ha comenzado a asesinar al propio pueblo. Entonces todos ellos están vedados. Entonces hay un intento de hablar de otro tipo de solución. Por eso el planteamiento básicamente del sur del país está centrado en la Asamblea Constituyente, porque son las organizaciones sociales las que deben de canalizar una salida democrática y sea el pueblo el que decida. Chile lo hizo de esa manera. Finalmente lo que elaboraron estas organizaciones no fue aprobado y democráticamente se aceptó y se irá pues hacia una nueva propuesta, pero es la ciudadanía la que debe elegir. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos en nuestro programa de solidaridad, pero también de lucha con respecto al golpe que ha dado el Congreso de la República. Gracias, Héctor Escarza, de la Universidad de Puno. Buenas noches a ustedes.